iniciativa de todo este proyecto ha surgido de Enrique, que realiza esta primera aproximación mediante la elaboración del croquis que vemos, y una leyenda con una larga lista de barrerías que según los testimonios que recogió, pues había activas en nuestro pueblo. ¿Cuál es el principal trabajo? ¿Cuál es el principal, digamos, la principal fuente, el principal recurso? Pues está muy claro, es el trabajo de Enrique y la memoria de los barreros. Yo aquí simplemente lo que hago es intentar transcribir toda esa información, toda esa memoria en un plano, en un documento, digamos, que después pueda aclararnos, pueda servir para consulta o pueda por lo menos plasmar esa parte de la historia de nuestro pueblo. Pues bueno, Enrique me explica lo que quería hacer, el proyecto que tenía entre manos, y yo me ofrezco para ayudarle. En principio, pues empezamos a tirar y me encuentro con el problema de qué base utilizamos, qué cartografía utilizamos para poder pasar de un croquis a algo que sea entendible. Comencé buscando parcelarios del catastro, pero en los actuales del viso, el viso aparece tan transformado que no daba una visión real del peso que habían tenido las barrerías en nuestro pueblo. Posteriormente consulté otros documentos, como, bueno, aquí vemos el método de trabajo, que era a base de muchas reuniones y preguntas, y después pues intentar ir tirando de hilos y... Cortamos el bolígrafo y cogemos el ratón. Eso es. Aquí vemos, ¿no?, diferentes bases cartográficas. Este es el PGO del 83, hay un primer PGO, porque todo esto también me sirvió para conocer un poco la historia y la cartografía de la que disponíamos y ver también cómo nuestro pueblo ha evolucionado a lo largo de estos últimos tiempos, desde los primeros planos, digamos, o ortofotos que podemos encontrar hasta hoy. La verdad es que nos ha resultado, por lo menos para mí, muy curioso ver el paso del tiempo y ver la evolución a través de estos documentos de nuestro pueblo. Pues bien, ahí vemos, por ejemplo, hay un primer PGO del 77 que era común para el viso y Mairena, curiosamente. Después está el PGO del 83, que es esta imagen que vemos aquí. Lo que pasa es que, claro, eran imágenes muy esquemáticas, aparecían solo las manzanas, hace solamente hincapié, claro, como es lógico, en la parte urbana, no en la parte rústica. Y en fin, seguimos buscando otras fuentes. Y tras las primeras reuniones con Enrique, pues llegamos a la conclusión que lo más indicado era apoyarnos en ortofotografía. Ortofotos antiguas que se sacaban a través de vuelos, porque así nos permitían localizar gráficamente las barrerías que aparecían en el croquis, porque claro, había que ubicarlas y había que ordenarlas y ver la extensión aproximada que tenían. La zona esta, como hemos comentado, de las parcelas más o menos se sabía, eran parecidas las parcelas, pero en otras zonas eran mucho más difíciles de acotar un perímetro y de definir dónde podían estar. Entonces, pues las bases cartográficas al final pues han sido las ortofotos. La primera que hemos utilizado es una ortofoto conocida como el vuelo de los americanos. Lo hace el Army Maps Service de los Estados Unidos con fines militares. Entre 1956 y 1957 se hace la serie B, que es la que tiene más resolución. Hay una primera serie, pero no es muy pareja en cuanto a escalas, en cuanto digamos, a la capacidad para pasar esas fotos a cartografía. Sin embargo, esta ya tiene una resolución interesante y fue un documento que, claro, nos permitía ver tal y como estaba el pueblo en 1956. Esa fue un primer documento, digamos, de trabajo. Y después llegamos a otro vuelo, que es el vuelo que se hace entre el 77 y el 78, realizado a partir del vuelo fotogramétrico nacional interministerial. Eso se conoce como el vuelo del IRIDA. Ese vuelo del IRIDA del 77 tiene el doble de resolución y se hace
aproximadamente una escala unos 18.000. En el 77 da la circunstancia que todavía existían casi todas las barrerías activas y era el documento que más nos ha servido y vimos más idóneos para tomar de base, para que podíamos ver incluso esas edificaciones y podíamos ver incluso se veían los hornos, ¿no? en algunas zonas todavía, y es el que nos ha servido para elaborar el plano. Otra peculiaridad, como nos ha comentado Enrique, ¿no? Era el uso generalizado del apodo, que las barrerías eran conocidas por el apodo de sus propietarios. Como él comentaba, ¿no? Pues era complejo porque a veces pues, una familia pues, era conocida según hablara con quién, pues por el apodo de la mujer o por el apodo del marido, o incluso de generaciones diferentes. Cuando pasaba de una generación a otra, pues encontrábamos que la misma barrería era referida por apodos de los padres y después de los hijos que eran conocidos de otra forma. En fin, todo se ha ido tirando de los hilos tal como hemos podido y hemos ido volcando toda esa información en un plano. En algunos casos lo hemos podido hacer con mayor precisión y en otros casos pues, se ha hecho de forma aproximada. Y por nuestra parte es importante indicar que nuestro trabajo es un documento vivo. Nosotros hemos hecho, según la información y los testimonios que teníamos hasta ahora, hemos recogido esa información y hemos intentado ser lo más fieles posible. Hemos ubicado las que teníamos, testimonios que indican que muy probablemente esas barrerías estaban allí, pero posiblemente hay alguna más que no hayamos podido identificar o no nos hayamos atrevido a ubicar porque no hemos tenido posibilidad de saber exactamente dónde podían hallarse. Después el tema de la historia de la actividad de la barrería en nuestro pueblo ya lo ha comentado Enrique, que la historia de la alfarería es la historia de la cultura humana. La cerámica se ha usado para construir, se ha usado para decorar, para almacenar alimentos, como vajillas. Y en este trabajo, pues como comentó Enrique, pues también intentamos contrastar cuáles eran las barrerías más antiguas de nuestro pueblo. Ahí, como él ha comentado, pues eso, teníamos la colaboración de Paco Aranda, que ha hecho un trabajo estupendo, y a través de los catastros, de relaciones nominales, como él ha comentado y tal, pues hemos llegado a poder ubicar con datos fehacientes las primeras barrerías del Viso desde una relación de oficios en 1752. Después la actividad alfarera pues, tiene un gran desarrollo en el Viso, sobre todo a partir de la década de los 50, porque la barrería ofrecía trabajo alternativo a los labores agrícolas, puesto que nuestro pueblo, por el escaso término, pues no siempre ha podido desarrollar digamos, el sector primario, dedicarse a la agricultura como en otras zonas. Y las épocas que se desarrollaban los trabajos, pues, puesto que dependían del sol y dependían del clima para poder secar el material, pues sobre todo era en los tiempos de primavera, otoño, cuando permitía el tiempo pues secar el material. En nuestra localidad, pues la gran mayoría de las barrerías, como hemos comentado ya también, se dedicaban al ladrillo macizo para la construcción y tenían un formato aproximado, no como los que hemos visto de Armando, tan enormes como en Roma, eran 12 por 15 por 4 o 5 centímetros. Y también había pocas, pero también había algunas barrerías como la de Ganchola, o de Marsella o Enriquito, que se dedicaban a la tela. Ya a finales de los 70-80 pues empieza el declive de la actividad poco a poco, porque se va produciendo una industrialización de todo el proceso de la fabricación, se introducen los hornos de gas, la mejora del transporte hace que se permitan transportar ladrillos pues desde zonas que antes era impensable, ¿no? Que fuera viable traer un material barato como era el ladrillo de zonas como pasa hoy en día, ¿no? Que lo traes de Bailén, o lo traes de Toledo, o lo traes de donde haga falta, ¿no? Y decir simplemente, como hemos visto, ¿no? Que a día de hoy pues solamente la barrería de Enriquito pues sigue la actividad. Pues antes de pasar a las imágenes vamos a ver un poco ese plano, que es este
este es el plano que hemos elaborado. Sobre esa base de la fotografía aérea del 77, después hemos ido ubicando todas las barrerías. Se le ha puesto un código de números y después abajo en la leyenda pues nos aparecen todos los... Nos aparecerían las diferentes barrerías, ¿no? Y quiénes eran los propietarios. Como vemos aquí, bueno, esta es la zona de la tablada alta. Así que el plano es enorme, tiene más de 1 metro. A la hora de imprimirlo queremos hacer un trabajo que después podamos imprimir y podamos tener a la vista de la gente para que lo pueda consultar y puedan ver este trabajo. Aquí esta sería la zona de la tablada alta y, como ha comentado Enrique, pues estas serían esas parcelas iniciales. Vamos a aumentarlas un poco. Que se van ubicando aquí a lo largo del camino de lo que hoy es el polideportivo. Aquí se ven las instalaciones del antiguo polideportivo, que no era más que un campo de fútbol, la piscina y tal. Y ya después vemos también cómo toda la tablada baja se va ocupando con diferentes barrerías. La tablada baja, incluso aquí este pequeñito que se ve aquí, que sería la fuente de la muela. Vamos a aumentar un poco. Aquí estaría la fuente de la muela y aquí estaría este pilar. Todavía se ve aquí, posiblemente esta sería la zona de los lavaderos que ha comentado Enrique antes, ¿no? Y veíamos, bueno, aquí está ya el colegio y vemos que incluso toda esta calle, como hemos visto, pues está aquí la zona de Teas Marsella, de Ganchola. Aquí tenemos toda la trasera, que también había una serie de barrerías que quedaban cerca de la fuente de la muela. Y aquí en este círculo, aproximadamente, a través de uno de esos antiguos documentos del siglo XVIII, pues hemos podido llegar a ubicar aproximadamente una de las primeras, o la primera barrería, que sería la de Blas Iglesias, que nos dice que estaba bajando hacia el Pilar de la Muela en la zona de la calle San Sebastián. Entonces posiblemente por aquí se ubicara una de esas primeras barrerías del piso. Después aquí, como vemos, pues también en la zona de la calle Sol y cercano a la Muela, porque claro, aquí teníamos, como hemos comentado antes, ¿no? Teníamos agua. Aquí también hemos señalado la zona de extracciones de barro y este pequeño camino que se ve aquí, el camino de los barreros, ¿no? Que era el que conducía desde todas estas parcelas, todas estas barrerías, hacia una zona de las canteras que aparecía aquí ya en la falda de la tablada. Desde aquí, ahora ya todo esto, claro, en las imágenes actuales no existe, pero aquí podemos ver perfectamente cómo estaban los caminos que llevaban hacia estos barreros, esta zona. Esta sería más o menos la zona de la Compostera, al pie de la tabla. Esta sería la parte alta, aquí está el talud, estos olivos que todavía existen, y aquí vemos los frentes de cantera y los caminos que se habían creado para el acceso. Aquí vemos otro. Esta sería el desvío, digamos, que va hacia el matadero. Y aquí vemos cómo desde aquí se accedía a esto que sería, este barrero sería la laguna aproximadamente que tenemos hoy del Parque de la Muela. Otro núcleo importante estaba en la zona del Calvario. Aquí en este círculo rojo aproximadamente podríamos ubicar otra de las barrerías más antiguas, que era esta ubicada en la calle Morera 40, que era de los ascendientes de Enriquito. Aproximadamente por aquí pues tenemos el núcleo del Calvario, que estaba en la que había también varias barrerías y también su propia cantera, digamos, su propio barrero, que estaba ubicada en esta zona. Y aquí en la zona como le llamamos en la zona de Calvario, del huerto, ¿no? En la que aparecía
también barrerías arriba, la de Enriquito, ¿no? Y toda esta zona alrededor del pie de la subida al Calvario, en la que también había varias. Aquí decir un poco que nos podemos hacer a la idea de la importancia y el peso que tenían las barrerías en el Viso en esta época histórica, viendo el tamaño que tenía la actividad con respecto al pueblo. Es decir, vemos más o menos por estas manchas, ¿no?, la cantidad de familias y la cantidad de barrerías que hemos podido ubicar dentro de un pueblo que aproximadamente en 1960 tenía unos 10.000 habitantes. Pues había 60 familias, cada una de estas familias pues, con todos sus miembros vinculados al oficio, viviendo del barro, viviendo de la cerámica. Y por eso pues creíamos que era muy importante poder plasmar y llegar desde ese croquis inicial hacia un documento, como decimos, el proceso, que todavía no damos por concluido y estamos abiertos a todas las correcciones que nos puedan hacer. Pero eso, que hubiera un documento donde toda esa información que se ha recogido gracias a la paciencia y al trabajo de Enrique, ¿no?, y a la colaboración de todos esos testimonios, pues quedara recogido de una forma más palpable, más visible, mensurable y que pudiéramos dejar este documento como colofón a todo ese trabajo. Perdona. ¿Sí? La barrería que estaba arriba de la muela, había una barrería encima de la muela, era la de Manolo Santana. Pero ese no estaba lleno de eso. Pero se fueron por la barrería, tenía aquí que le preguntan a mí, No, arriba, abajo, atrás de la Pepe, que había una barrería ahí. Toda esta zona, claro, había veces en las que hemos podido ubicarla exactamente y otras veces que no hemos llegado arriba de la muela, arriba, por detrás de las casas que había de la Pepi, de la Margar y eso, ahí había una barrería. Y el dueño de la barrería era Manolo Santana, que era un amigo de mi padre. ¿Y la de Manolete? Que la ocupó Manolo Menea. Ahí, que era Manolo Santana el que estaba allí. Claro, Manolo Santana fue el primero. Sí, que es una de las que Manolo Santana. Esas son las dudas que teníamos muchas veces con los nombres. Exacto. Pero la de Manolo Santana, ¿después de quién fue? De Manolete. Manolete, ahí recogida. Sí. Ahí había tres, ahí estaba la de Rafael Sánchez Nuevo, la de Nini y la de Manolete. Eso es. La abuela de mi novia, Manolo Menea. El abuelo de mi novia. Esas son las que están detrás de la Ganchola. Ay, detrás de lo de Ganchola había tres barrerías. Pero se entendió de aquello y se quedó Manolo Menea. Ay, por detrás. Sí. Claro, él la dejó, se fue y él se hizo cargo de ella. El Careto tiene hecha la vivienda ahí. Ahí en vez de estar la vivienda del Careto. Ahí. Además, este no es ni debido. Debía de haber un barrio y un leñero, porque los leñeros comían de nosotros. De los barrios. No, de la abuela. No, Aquí también estaba una de las cabezas. No, La segunda que tenía que hacer. esa está abajo de la feria. Esa estaba abajo. Esa estaba abajo pegada a la muela. Otra más antigua. A saber de ir. Además, Manolo trabajó 2 años. Lo interesante es que se nos han podido quedar, claro, muchas cosas detrás, porque es mucho lo que ha habido que recopilar y todo a base de la palabra de uno y de otro. Y lo que sí sería interesante era que ustedes conozcáis el tema, aquellos recuerdos que tengáis, que nosotros no los hayamos aportado ahora por ignorarlo, porque por favor no lo digáis, porque nosotros lo que queremos es enriquecerlo cuanto más mejor. O sea que problema, cortedad ninguna porque nos digáis, oye, que aquí hay otra barrería o aquella herramienta se llamaba de tal manera.
Por eso nosotros encantados con que no nos digáis, nosotros lo acoplamos y nos va sirviendo para que... Yo no he visto, yo lo que he aprendido ahora a lo eso es por eso le he dicho. El niño Ana, cuando se fue de Dizo, eso que dice Dan Carlos fue antes, cuando se fue de Dizo la tenía lo que era la grada del costo. Eso es. Ahí pegaba el Piopa. Y pegado al Piopa estaba Maripindo. Ahí es. ¿Tú sabes lo que va a pasar con esa? En la revuelta. Esa ha sido de las ¿Tú sabes lo que va a últimas. pasar con esa? Que ya cuando teníamos Maripindo, Claro. pues, 2 días antes de Maripindo, viene uno diciéndome que de Maripindo nada, que aquella era la del Piopa, que Maripindo ni no tenía barrería. Y me vuelve loco. ¿Y ahora qué hago yo? Si yo sé que Maripindo tenía una barrería porque a mí me lo ha dicho todo el mundo. En el arroyo lo que no había otro. Y era, claro que sí, porque era el Maripindo porque estaba casado con la Piopa. La de Roca allí en el arroyo. La de Roca es el Chamorrí. Pero ya eso fue bien. Había una en el arroyo antes de rellenar. Chamorrí. Y al lado estaba la de Tejas Marsella. La de Tejas Marsella que tuvieron 2 propietarios. Tejas Marsella tuvieron 2 propietarios. Esa fue de Cali. La primera se llamaba La Moderna y la segunda era de la familia de los Rirri, que se la compró a esta familia de La Moderna para continuar para su familia, para que tuviese un negocio. Y esa daba hasta la parte de atrás donde está hoy la confitería de San Blas. La misma confitería de San Blas era. Finalmente, pues hemos querido terminar la exposición con una serie de imágenes, de fotografías que ha ido recopilando Enrique, que me pasó, y vamos a ofrecerlas para que también se vea un poco cómo era todo lo que hemos hablado aquí en imágenes, cómo era esa forma de vida, cómo eran esos espacios que a través de esa maqueta pues, nos ha ido enseñando Enrique, pero que lo viéramos con fotos de la época y viéramos cómo realmente era esa forma de vida. Aquí vemos cómo eran generaciones y generaciones, ¿no? Trabajando juntos, desde los más pequeños hasta los más mayores, cada uno dentro de sus posibilidades. Aquí podemos ver, ¿no? Todos esos espacios de los que se hablaba antes, ¿no? donde se tendían los ladrillos, donde se colocaban, ejemplos también con la teja. Y esos espacios, ¿no? Pues que eran viviendas, que eran lugar de trabajo, en las que digamos se desarrollaba esa actividad y tuvo ese desarrollo y tuvo esa importancia dentro del municipio. Con esto pues finalizamos nuestra... Esta es la barrería que yo comentaba al principio, que había nacido la al final, aquí al principio se ve aquí a la derecha lo que se entiende que ahí es donde estaba el horno. Luego la puerta a continuación era la cuadra y luego ya era la vivienda. El no da los nombres de los que tenemos anotados es porque la inmensa mayoría son apodos. Entonces no a todo el mundo le gusta que se le digan por lo que sea apodo. Ahí éramos todos apodos. Como no diga apodo, no conoces a nadie. Hemos preferido pues eso que plasmar, donde haya que plasmarlo, pero así a viva voz, no decirlo, no es que a alguien no le caiga bien y aquí le va a caer la mente. y al final. Tú percuras en el piso con Manuel Benítez, a ver quién te dice que se Pregunto con Manolito Valera, ¿verdad? Pues Mariano. El apodo. El apodo es que... Bueno, lo importante es que tenemos, Que estamos aquí. creo que, Ya está, que estamos aquí. lo que los barreros querían, porque no
no solo era Antonio que me lo dijo, me habían dicho mucha gente, Emmanuel, un nieto de Agapito, el que es donde está hoy la Piedra del Gallo, que era la barrería de Agapito, pues también me abordó un día, bueno, Enrique, ¿cuándo vaya a hacer? Bueno, pues ya está hecho. Y una cosa muy importante es que se habéis reunido aquí, hace tiempo que no se reunían, pero allí en la Muela, pero en un sitio como este, cuando se habla de las cosas nuestras, la primera vez. Que un hombre que estaba fastidiado ayer, que no podía venir porque no podía venir, pues se está tirando aquí toda la mañana tan a gusto. ¿Qué te parece a ti que sí? ¿Qué te parece a ti que sí? No hago nada más que observarlo, digo, a ver cuándo hay que llevar a Manuel a su casa. Que no sale corriendo. Manuel no hay que llevarlo a su ¿Tú casa. sabes por qué no sale corriendo? Porque tengo que llevar batido, güey. Hoy no se ahogan. La han traído en coche, si no lo traen en coche no llega aquí. Nada más, pues con esto concluimos. Hemos disfrutado mucho haciendo este trabajo, la verdad, desde que Enrique nos ha enganchado a todos y la verdad es que ha sido un placer hacerlo y esperamos pues que os haya gustado.